Los videojuegos han logrado generar un buen impacto en el mundo por su capacidad de entretener por medio de elementos electrónicos, que llevan la experiencia tecnológica hacia otro nivel, permitiendo una participación más individual, en donde la interacción del videojugador y el personaje se vuelve más interactiva y personal, debido a que es otra manera de expresión que se escapa de la realidad y permite simular una historia que cobra vida por medio de la tecnología. Además, los videojuegos hacen parte de una de las industrias más lucrativas que existen, logrando así una permanencia en el mundo que sin duda sigue evolucionando. Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones que de este se han ido estableciendo, pero se puede considerar como primer videojuego el Notes and Crossed, también llamado OXO, desarrollado por Alexander Douglas en 1952. El juego era una versión computerizada de 3 en raya que se ejecutaba sobre la EDSAC, ordenador de la época, y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. En 1958, William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes del Brookhaven National Laboratory. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología, dedicó 6 meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, Space War. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y fue el primero en tener un cierto éxito, aunque apenas fue conocido fuera del ámbito universitario. En 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Mericon y Ted Dabney un proyecto de videojuego llamado Fox and House, dando inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en el Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios juegos pregrabados. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971 cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War en Estados Unidos, aunque es posible que se le adelantara Galaxy War, otra versión recreativa de Space War aparecía a principios de los 70 en el campus de la Universidad de Stanford. La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, muy similar al Tennis for Two, pero utilizada en lugares públicos, bares, salones recreativos, aeropuertos, etc. El sistema fue diseñado por Al Alcorn para Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. Space Invaders se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los años siguientes se implementaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria. Aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invader, Taito o Asteroides Atari, y sistemas domésticos como el Atari 2600. La primera consola que utilicé fue una consola que mandó una hermana mía que está radicada en Estados Unidos, y eso fue por ahí en el año 1980. Era un sistema de una cajita, entonces ella abría, ¿no? Se le hundía un botoncito y ella abría y uno ahí jugaba ahí con esa consolita. Durante los primeros años de la década llegaron al mercado doméstico sistemas como Odyssey 2 de Philips, Intellivision de Mattel,
ColecoVision de Coleco, Atari 5200 de Atari, Commodore 64 de Commodore y TurboGrafx de NEC. Mientras aparecían estos sistemas domésticos, en las máquinas recreativas triunfaron juegos como Pac-Man de Namco, Battlezone de Atari, Pole Position de Namco, Tron de Midway o Saxon de Sega. El cambio que se ha producido en los videojuegos a nivel social me parece a mí que han sido beneficiosos para las grandes compañías, ¿no es cierto? Han sido muy beneficiosos porque eso les ha dado unos ingresos muy altos, pero en ser humano como tal a mí me parece que le ha quitado capacidad de dedicarse más a situaciones de preparación, porque les quita mucho tiempo y les llama mucho la atención, entonces le dedican mucho tiempo al juego. El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó en poco tiempo grandes cuotas. Sin embargo, en 1983 comenzó la que se ha dado por llamar crisis del videojuego, la cual afectó principalmente a Estados Unidos y Canadá, y que no llegaría a su fin hasta 1985. En el resto del mundo se produjo una polarización dentro de los sistemas de videojuegos. Japón apostó por el mundo de las consolas domésticas con el éxito de la Famicom, consola lanzada por Nintendo en 1983 y conocida en Occidente como NES, Nintendo Entertainment System, mientras que Europa se destacaba por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. La primera consola que utilicé para jugar videojuegos fue el Nintendo Family. Eso fue para 1997. La consola la adquirí por medio de un familiar. El primer videojuego que jugué fue Mario Bros. Y la experiencia como tal, pues por ser la primera, digo que fue la que más me marcó para yo poder seguir como gamer, se podría decir. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System de Sega, el Amiga de Commodore y el 7800 de Atari. La primera consola que yo tuve fue un PlayStation. Pues cuando era niño pues era lo máximo que podía ver. Ya de ahí llegó pues el Nintendo normal, el Super, ¿qué más? El Wii, la Xbox. Y pues sí, cada vez uno va evolucionando en las consolas. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de los 16 bits, compuesta por la Mega Drive, la Super Famicom de Nintendo, cuyo nombre fue cambiado en Occidente pasando a ser Super Nintendo Entertainment System, la PC Engine de NEC, conocida como TurboGrafx en Occidente, y la CPS Changer de Capcom. Junto a ellas también aparecieron la Neo Geo, una consola que igualaba las prestaciones técnicas de un arcade, pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnología como el CD-ROM. Los cambios que se han dado pues, en los videojuegos han sido cambios muy positivos, por el hecho de que todo ha mejorado a cuestión gráfica, a cuestión dinámica y de roles. Los juegos han efectuado cambios que le han ido obligando a las personas a meterse en los roles de los personajes, lo que ha hecho del juego algo como más adictivo pero al mismo tiempo más emocionante. Entonces en ese sentido se puede decir que los cambios han sido buenos y malos. Es polémico, pero más sin embargo para uno obviamente van a ser muy buenos. Pues los cambios producidos en los videojuegos. Pues el medio gráfico muy buenos, ¿para qué? Demasiado buenos. Pero pues para mí, que soy una persona que pues conozco los juegos de hace muchos años, en el contenido del videojuego ha cambiado mucho para mal. Porque los juegos de ahora son muy sencillos, muy básicos y muy cortos.
busca más es que la gente se une en línea y jugar multiplayer con otra gente de otro mundo, cuando perdieron la ciencia del videojuego, que era tu consola en tu casa y que vos te diviertas pasándote un juego, que te saque canas, como uno dice popularmente, que uno la luche y la guerree. Ahora los juegos son muy básicos, muy fáciles. Mejoran eso pues con los gráficos, uno no va a decir que no, los gráficos son muy buenos, muy de última tecnología, pero han perdido como esa fascinación que lo caracterizaba cuando uno era más joven, que uno conseguía un juego y eso eran horas y horas de diversión. Ahora un juego te lo pasas 3, 4, 5 horas. It's me, Mario. 7. Nintendo lanzó al sucesor de la Nintendo 64. Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de 32 bits en las videoconsolas, Sony PlayStation, Sega Saturn, y la generación de 64 bits en las videoconsolas Nintendo 64 y Atari Jaguar. En cuanto a las PC, se crearon las aceleradoras 3D que permitían un gran salto en la capacidad gráfica de los juegos. La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo denominado SNES PlayStation, que consistía en un periférico para SNES con lector de CD. Al final, Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito, y Sony lanzó independientemente PlayStation. Por su parte, las videoconsolas portátiles, producto de las nuevas tecnologías más potentes, comenzaron su verdadero auge, uniéndose a la Game Boy de Nintendo, máquinas como la Game Gear de Sega, la Lynx de Atari o la Neo Geo Pocket de NSK, aunque ninguna de ellas pudo hacerle frente a la popularidad de la Game Boy, siendo esta y sus descendientes, la Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP y la Game Boy Micro, las dominadoras del mercado. Nintendo ha sido la verdadera dominadora del mercado de las portátiles desde su primera consola portátil, la Game Boy. El éxito de Nintendo, sus versiones portátiles, se debe a que siempre se ha apostado por la jugabilidad y la capacidad técnica de sus juegos. Hacia finales de la década de los 90, la consola más popular era la PlayStation, con títulos como Final Fantasy VII de Square, Resident Evil de Capcom, Gran Turismo de Polyphony Digital y Metal Gear de Sony. En relación a los tipos de juegos, se puede decir que conozco la mayor parte, pues los más populares se puede decir. En cuanto a los géneros, acción, aventura, RPG, survival horror, pues que son como los más conocidos ante la gente. De estos géneros se puede decir que, pues, bajo mi perspectiva, los que mejores caben mencionar son, pues, de rol, obviamente, pues, el que todo el mundo conoce, que es World of Warcraft, Dota, League of Legends. Yéndonos más por el género de acción, algo que es Far Cry, Príncipe de Persia, entre otros. Siempre es una lista bastante extensa. Y pues mis favoritos se puede decir de survival horror, que son todas las hilos de Silent Hill y todo lo que son los Resident Evil, que son como lo más sobresaliente. Finalmente en 1998 apareció en Japón la Dreamcast de Sega, la cual llegaría a Occidente en 1999 y daría comienzo a la generación de los 128 bits. En el 2000 Sony lanzó la esperada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast, con la diferencia de que esta venía con un monitor de 14 pulgadas en un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Drivers 2000 Series CX1. En 2001 Microsoft entra en la industria de las consolas creando la Xbox. Nintendo lanzó al sucesor de la Nintendo 64, la GameCube, y la primera Game Boy completamente nueva de la creación de la compañía, la Game Boy Advance.
Sega se dio cuenta de que no podría competir contra la nueva máquina de Sony y anunció que dejaría de evolucionar la Dreamcast y que ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en desarrolladora de software en 2002. Otras dos nuevas consolas portátiles con desarrollo técnico importante lanzadas en 2004 fueron la Nintendo DS y la PlayStation Portable PSP. La Nintendo DS es una portátil bastante innovadora, mientras que la PSP es más potente e incluye capacidades de reproducción de algunos medios. El final de 2005 vio el lanzamiento de la Xbox 360, la primera de la séptima generación de consolas de videojuegos. En el año 2006 marca la continuación de lanzamientos de la nueva generación en la forma de dos nuevas consolas, Sony con su PlayStation 3 y Nintendo de la Wii, antes conocida como Nintendo Revolution. Los últimos juegos que yo he visto, pues así que son los que más se utilizan actualmente, son el Wii, que ese es uno de los últimos de Nintendo, y el Xbox. Pues qué juegos conozco. Uy, pero es que tantos años de historia en eso, ya ni me acuerdo casi. Era un Popeye donde uno se escapaba de Pluto. Así era muy bacano. Pero era básico, igual que el Mario en su primer versión de Mario que salió. De ahí vino uno de unas patinetas, yo me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero el jueguito era bacano, eran unas patinetas y uno saltaba alcantarillas, mostricos que le salían, animales, bacano. En Super pues el Super Mario, el Legend of Zelda, más o menos cuando salió para Super. ¿Cuál más? Mortal Kombat, los Mortal Kombat eran muy bacanos. O sea, a eso me refiero, los juegos de antes eran muy bacanos a comparación a los de ahora. Los gráficos son muy buenos, pero no son los mismos. Ya cuando vino que el 64, el Golden, muy bueno, el Ocarina of Time de Zelda, el Mejoras Máscara, de aventura así, más en 64. Turo muy bueno, tal vez el mejor que salió. De carros, Top Gear. No, pues que son tantos que ni me acuerdo, ¿ves? Yo jugué mucho y hasta ahora no me acuerdo. Ya GameCube, entré con el Zelda de GameCube que se llamaba Wind Waker. Salió otro que no me acuerdo cuál es, creo que no lo jugué. Pues el Super Mario, aunque era malo. El de carro muy bueno, el Need for Speed, buenísimo. ¿Cuál más? Un GoldenEye, el Gold Age, muy bueno, demasiado bueno. Ya vino la Wii, el Wind Waker, no, fanático de Zelda así, para que desde el primero que salió hasta el último que va. El Twilight Princess, el de Skyward Sword, el Super Mario Wii, muy bueno, volví a recuperar lo de Mario, el de Super Nintendo. ¿Qué más? Resident el 4. Ya cuando tuve la Xbox, ahí sí conocí Resident 5. En PlayStation 1 también los Resident, ya que me acuerdo. En Dreamcast tuve el Speed Devil. Muchos juegos, muchos géneros, muy bacanos, unos muy malos, pero muy buenos, porque en la última me divertí mucho. En la actualidad, Wii U es el nombre de la última consola de videojuegos de Nintendo y sucesora de la Wii. Su nombre en clave fue Project Café. El sistema fue lanzado en 2012 y se reveló en la Exposición de Entretenimiento de Electrónica 2011, donde las especificaciones del sistema se dieron a conocer. Lo más innovador es su mando, que incorpora una pantalla táctil de 6.2 pulgadas. Permite jugar a los juegos de la consola sin necesidad de un televisor. Cuenta además de un micrófono, altavoces, giroscopio y una cámara frontal, que permite elementos de realidad aumentada. Por otro lado, la PlayStation 4 es la cuarta videoconsola del modelo PlayStation de Sony Computer Entertainment.
presentada el 20 de febrero del 2013. Será la sucesora de la PlayStation 3 y competirá con la Wii U de Nintendo y con la siguiente consola de Microsoft. Forma parte de las videoconsolas de octava generación. Su lanzamiento está previsto para finales de 2013 a principios del año 2014.